nos lleva a un desapego de lo social, ¿no, José Carlos? Es inevitable, si idealizas el yo y además lo potencias como individuo, estás equivocando la construcción de una identidad real. Y, esto empezó ya con Platón, pero sí me parece que es algo que hay que puntualizar muy bien y pregonar a los cuatro vientos. Y es que todo lo que tenga que ver con esa idealización del yo, que prescinda de la interconexión con el otro, es falso. Es completamente falso y además es dañino y puede generar el desánimo en el sujeto a medio o a largo plazo. Pero ¿cómo llegamos a este culto a la personalidad del que también hablas? Bueno, tiene mucho que ver con el papel de aquella cosa que se llama psicología positiva, que en el año 2000 entra en tromba en el plano de la empresa y empieza a solicitarle a la gente un entusiasmo personal donde fusionan la identidad de una persona en el plano individual personal con la identidad en el plano laboral. Y entonces, de repente, en los últimos 30 años o 20 y tantos años, al sistema le ha interesado mucho poner el foco de la construcción de la identidad en lo laboral, en el éxito laboral. Es decir, está muy interesado en decirnos que tu proyección personal en el plano laboral representa el éxito en la vida, a nivel totalitario. Mientras que hace 40, 50, 60 años, muchos de nuestros padres, a nivel mundial, su realización personal de la identidad se enfocaba al plano personal, es decir, a las 8 horas que tenían de libertad plena después de venir de trabajar y a las 8 horas de descanso. Entonces, cuando tú diseñabas toda una vida en torno a las horas de descanso que tenías y a las horas de tu tiempo libre, tú te realizabas en interconexión o bien con tu familia, o bien con tus amigos, o bien con tu tiempo libre y tu hobby porque te gustaba pescar y te sentías satisfecho y feliz y te sentías realizado. Y el trabajo era un medio para ganarte la vida. Si además ese medio te proyectaba felicidad, pues miel sobre hojuelas, porque ibas a trabajar muy contento y luego continuaba esa proyección en las 8 horas que tenías para ir y en las 8 horas de descanso. Pero eso no era lo normal. Lo normal era que una gran parte de la población trabajara por necesidad para hacer un proyecto de vida y de realización personal en el plano donde ellos sí tenían control. Y esto empezó a cambiar con esa psicología positiva que enfocaba la realización del sujeto en la hiperacción en el plano laboral, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo empieza a sentir que su realización está en trabajar en aquello que le entusiasme y realizarse como persona en esa faceta, le quita mucho peso al plano de la intimidad o de lo personal. Pero cuando nosotros le exigimos al tiempo de ocio rendimiento, estamos empezando a profesionalizar el tiempo de ocio, cosa que denuncio yo ahí también en el libro. Es decir, se profesionaliza en un tiempo de ocio y entonces se pierde el deleite y empieza la exigencia. Es decir, quieres sacarle rendimiento, por ejemplo, si sales a correr. Sales a correr no por hacer deporte, por sentirte bien, sino por superar una marca constante y estar en constante mejora y competir con otros que corren y ver sus minutos y a cuánto haces el kilómetro, o sales a hacer deporte y te mides el pecho cuando vas a hacer gimnasio y cada mes y medio te lo vuelves a medir y controlas la dieta. Es decir, profesionalizas algo que en teoría tendría que ser pues un hobby o un tiempo libre o un deleite o un disfrute y entras en esa dinámica donde el deseo de mejorar está por encima del placer o del deleite de disfrutar de la vida, ¿no? Entonces creo que eso hace que el concepto que tú decías de felicidad se vea mermado, ¿no? y sufra mucho porque, claro, siempre está en ese proceso de competición, o bien con los demás o bien contigo. La filosofía lo está haciendo mucho, ¿no? Cuestionar la industrialización de la felicidad o la misma felicidad. Sí, y yo creo que poco a poco vamos acertando a poner el foco en la parte que tenga que ver no con la felicidad, sino con la construcción de la identidad. Es decir, en la filosofía una de las cosas que yo creo que está haciendo muy bien es empezar a acercarse al público cotidiano y analizar los problemas de su realidad desde un plano de su perspectiva oral, es decir, acercándonos a su lenguaje. Hasta hace muy poco la filosofía parecía que estaba en una torre de Babel donde había que escalar para poder entender lo que decían los filósofos. Ahora están saliendo muy buenos divulgadores que están poniendo en valor que la filosofía que se hacía, pues, por ejemplo, en la Grecia clásica o en la escuela helenística, una filosofía del día a día, de la cotidianidad, que tiene mucho que ver con la construcción de la identidad de un sujeto y que la felicidad, desde la perspectiva filosófica, no es un objetivo, ni nosotros nos hemos obsesionado con esa felicidad. Lo que pasa que, claro, al sistema desde el año 2000, desde el 98 aproximadamente, le ha interesado mucho vender una idea de felicidad muy concreta. Entonces yo creo que la felicidad
no es un objeto de conquista, como a veces se intenta diseñar desde esa perspectiva que tú has hablado, ¿no? Del coaching, ¿no? O del mundo de la potenciación emocional o de la psicología positiva. No es un objeto de conquista. La felicidad, ya lo sabían los griegos, es un encuentro en la vida de alguien virtuoso. Es decir, cuando tú tienes muy claro cómo debes de estar en la vida, tu modo de ser en la vida, tu interconexión las cuidas, la felicidad es un resultado. Y es un resultado de todo ese proceso que tiene que ver con la virtud, es decir, una persona que es digna, que establece vínculos nobles de confianza con los que están a su alrededor, e inevitablemente la felicidad le llega como el resultado de ese proceso, ¿no? De una acción virtuosa. Pero no es una búsqueda en torno a un objeto conquistable, ya sea de consumo material o de consumo emocional, que esto también es muy importante. Es que como el siglo XXI ha visto que el consumo material tiene una connotación negativa por la acumulación de contenidos, por la contaminación del planeta, etcétera, etcétera, ha dado el salto a acumular experiencias. Entonces nos ha dicho, acumula experiencias porque, hombre, moralmente parece que es más ético a nivel del sujeto, aunque en el fondo esa acumulación de experiencias conlleve que te tengas que montar en un avión, con una familia que se va a navegar durante un tiempo y al final toda la huella de contaminación que va dejando viene a ser igual que si te compras un coche diésel. Y te pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero es para que se entienda. Y el desánimo, ¿dónde entra aquí? Que de alguna manera dices que es algo consustancial al ser humano. Sí, yo creo que el desánimo forma parte de la vida de cualquier persona, es decir, lo que no podemos es ocultarlo o no hablar de él. El desánimo te va a llegar a lo largo de toda tu etapa vital y te va a llegar porque se te va a morir familiares que quieren mucho, porque te va a abandonar tu pareja tarde o temprano o te va a causar algún daño, porque te va a decepcionar un amigo, porque el proyecto al que habías puesto tanta ilusión al final resulta que no sale adelante. Entonces, el desánimo forma parte de ese proyecto de identidad, de la construcción identitaria, que cada uno en su microcosmos va generando pues, su pequeño escudo para saber salir de ese desánimo cuando le llegue. El problema está cuando el desánimo no lo entrena, es decir, cuando no vas teniendo esa educación emocional también en la resiliencia y en las cosas negativas, sino que se te van quitando del medio y te van diciendo que tú lo puedes conseguir todo, simplemente con mucho esfuerzo y con determinación y con perseverancia, y cuando te dicen eso, gente, pues no sé, como Steve Jobs o Mark Zuckerberg, y dicen, bueno, yo me puedo parecer a estos porque si alguien que se parecía a mí cuando yo tenía su edad ha conseguido llegar ahí, yo también puedo conseguirlo. Pero nadie te dice que esas personas son la excepción, que hay miles de millones que han hecho lo mismo que ella y no han llegado a ningún sitio, pero esas historias no se escriben en ningún lado. Entonces, si el sujeto no tiene análisis crítico, puede caer en un desánimo artificial que le va a afectar realmente, ¿no? Y es ese desánimo de haber proyectado un ideal de personalidad cogiendo una cosa excepcional y pensando que se puede convertir en algo normal. Hacer una pedagogía natural del desarrollo de la vida, que hasta hace poco se hacía, no es tan complicado. El problema está cuando la pedagogía que se hace tiene que ver solamente con el aspecto entusiasta de la vida o el aspecto positivo. Es decir, cuando olvidas que en la balanza hay dos platos, ¿no? Y solo has cogido el plato de las emociones que consideras buenas. Y digo que consideras porque las emociones no son ni buenas ni malas. Es decir, que una persona se sienta triste, alicaída y sin apetito durante un día porque ha muerto su perro al que le quería con locura, eso es lo natural. Tú hablas, que me parece muy interesante porque también Byung-Chul Han lo ha tocado, el tema de los ritos, la importancia de los ritos, de conectarnos con los rituales como un espacio íntimo e individual, ¿no? Sí, lo que pasa es que Byung-Chul Han fusiona rituales con ceremonias y le parece que es muy, muy similar. Yo separo el ritual de la ceremonia. El ritual tiene que ver con la intimidad que singulariza a unos sujetos que hacen que no sean juzgados dentro de su intimidad. Es decir, cuando tú en tu casa te vas a comer con tu familia, tienes un ritual que estás tan relajado porque sabes que todo el mundo acepta lo que se está haciendo allí y no hay un juicio moral. No estás en tensión dentro de tu casa pensando si lo estás haciendo bien, si piensa de ti tu pareja una cosa, si tu hijo piensa... No, son rituales que se aceptan, que además hacen algo muy bonito, y es que cuando sales de casa te chocas con el ritual de otra persona que te parece tan raro que activa el análisis comparativo. Entonces ya te hace pensar en tu ritual, te hace pensar en el del vecino, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando dentro del hogar, por ejemplo, y he puesto el hogar por poner un ejemplo, ¿vale? Dentro del hogar empezamos a romper esos rituales y cada uno está
dentro de su micro ceremonial, por ejemplo, en las conexiones de internet, estás en el salón de la casa, tu hijo tiene su móvil, tú estás con la tablet y tu pareja está viendo una cosa en la tele. Cada uno está consumiendo su avatar dentro de su microcosmos. Ya no se comparte ninguna comunidad. Y ahora, dentro de ese avatar que tienes en tu red social, estás muy preocupado por la ceremonia que tienes que celebrar ahí. Hay unas normativas de esa red social, hay un modo de expresarte, hay un modo de intervenir, hay un modo de aceptar o no aceptar lo que ha dicho el otro. Y entonces, la tensión que te genera la construcción de ese avatar para interactuar con otro avatar en esa ceremonia causa que se homogeneice todo el proceso, con lo que al final pierde el ritual de la autenticidad que te hacía singular y que te hacía diferente al vecino de al lado, y entra en una homogeneidad de la ceremonia que hace que estés muy tenso por no salirte de la normativa de esos ceremoniales que están muy pautados o muy marcados por las redes sociales, y eso yo creo que genera desánimo inevitable. Yo percibí que la pandemia, por ejemplo, a nivel de convivencia, lo que hizo fue disgregar o dispersar. Es decir, nosotros habíamos tenido, o yo por lo menos lo percibí así, habíamos tenido antes de la pandemia una sociabilidad y una relación, sobre todo a nivel de pareja y de familia, que estaban dentro de una filosofía de esparcimiento, es decir, vivíamos esparcidos todo el día, las agendas llenas de actividades con los niños, de colegios, de conferencias, de clases, de trabajo. Entonces, claro, todos los fines de semana estaban ocupados cuando tenías que ir a un cumpleaños o una boda, un bautizo, y tu agenda de tu tiempo libre se había esparcido completamente a nivel de intimidad. Y de repente te dice la pandemia, métete en la casa con tu familia. Y ahí yo creo que se puso en valor, algunas lo consiguieron, ¿no?, el recogimiento. Es decir, en vez de esparcirte, ahora te tienes que recoger. Y ahí es donde se pone a prueba si lo que tienes es una casa o un hogar. Es decir, si eres capaz de construir esos rituales o los tenías de alguna manera medio asentados, y entonces te ha dado la pandemia la oportunidad de solidificar esos rituales y entonces tener un hogar con unas raíces más profundas, o bien lo que hizo fue dinamitar esa vida de esparcimiento que tenías, porque cuando se recogió no había rituales, no había tradiciones, no había relajación moral, y entonces después del confinamiento muchas parejas se divorciaron, muchas parejas. ¿Cómo se ha trastocado este concepto también de libertad con todo este tiempo y particularmente en España? Que la verdadera libertad consistía en apropiarse de uno mismo. Fíjate qué frase más dura, ¿no? Lo que implicaría que una persona tuviera que ser dueña de uno mismo, es decir, de tus emociones, de tus deseos, de tus placeres. Es muy difícil. Entonces, yo he apostado por la frase de Levinas, y lo digo en el libro, que me parece un filósofo que acierta mucho cuando dice que la verdadera libertad está en escaparse de uno mismo. ¿En qué significa escaparse de uno mismo? Significa que todo lo que se encajona dentro de tu idea de cómo deberías de ser o de cómo eres, tienes que dejarla siempre abierta a la interconexión con el enriquecimiento, con las circunstancias y los contextos que están a tu alrededor. Porque lo que tú eres es un proceso en construcción, y la construcción tuya es interdependiente de los demás. Entonces la libertad no puede ser un plano individualista jamás. Primero porque somos seres que necesitamos ser cuidados y cuidar. Al menos hay dos etapas en la vida en las que todo el mundo necesita cuidado, es decir, es dependiente de otro, en la infancia y en la vejez. Si todos somos dependientes de otros, la libertad tiene que estar en la interdependencia por obligación, aunque sea biológica, pero por obligación. Entonces, hablar de libertad como el plan donde cada uno se apodera de sí mismo y hace lo que le da la gana es un error conceptual de no entender bien cómo se configura un ser humano. Un ser humano se configura la libertad con una interdependencia del otro, empezando porque si no es por tu madre, tu padre, tus abuelos, tu familia, el Estado, el colegio, las calles que estaban. Yo siempre digo igual, es decir, la sensación de seguridad que te da tu microsociedad cuando abres la puerta de tu casa, eso es muy difícil de cuantificar, pero eso depende de los demás. Vivimos tiempos egoístas, ¿y qué nos faltaría? ¿Cuánto nos faltaría para salir de esta dinámica? No creo que sean egoístas, fíjate, yo creo que son tiempos desenfocados. Es decir, creo que la gente en algunos casos quizás no tenga el foco puesto donde debería, pero yo veo mucha solidaridad. Es decir, yo veo que ahora aquí, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, la gente se está volcando. Aquí en España hay gente que coge el coche y se planta durante 3 días conduciendo para traerse familias de Ucrania y alojarlas en su casa sin saber idiomas, sin saber quiénes son, sin conocer nada, por una voluntad, ¿no? Cuando hay catástrofes naturales, el ser humano ayuda de manera bárbara, ¿no? Quizás lo que estamos perdiendo en algún caso pues sería
esa preocupación por comprender la mirada del otro. Quizás estamos perdiendo la pedagogía de la atención al otro, de manera que sepamos que nos enriquece el poner el foco en querer conocer a los otros. Por eso yo trabajo mucho el pensamiento crítico y digo que en cualquier circunstancia enseñar a pensar significa comprender las circunstancias propias, pero también las ajenas. Porque de esa manera puedes comprender por qué una persona hace lo que hace y piensa lo que piensa. Hay una frase con la que termino muchas veces conferencias que viene a decir que mientras los telediarios y los noticiarios hablen de este mundo como un lugar inhóspito, violento y cruel, es que el mundo va bien. Y yo digo que el mundo va bien porque lo que se convierte en noticia siempre es lo excepcional. Siempre es el que roba, el que defalca, el que asesina, el que pone una guerra, etcétera, etcétera. Entonces, cuando sucede todo eso, cuando todo eso se pone en marcha, ¿vale? Significa que el 90% de la población, por poner una cifra a voleo, eso no lo experimenta en su día a día y entonces le resulta noticiable, le resulta extraño a él, le resulta ajeno. No le resulta ajeno prestarle al vecino, yo que sé, una manguera porque te la pide, o la sal, o ayudar a la anciana a cruzar la calle, o ir a echar una mano todos los meses a la obra social de tu casa. Eso lo ves natural, eso es el día a día, ¿no? Entonces, cuando los noticiarios hablen con cosas malas, abren todas sus noticias, yo creo que siguen señalando la excepción, ¿no? Lo que es noticiable, que es lo diferente. Y eso implica que la sociedad va bien precisamente porque lo noticiable es lo que es distinto a lo que nosotros tenemos alrededor.